Quería agradecer la presencia de los docentes de la escuela y de los investigadores y también de la decana del 3IA que la veo por ahí. Así que Susana Larrondo, que hace muy poquito asumió como decana. Agradecerle la presencia y darle la palabra a Adrián para que pueda conducir eficazmente la jornada de hoy. Nos vemos a las 6 de la tarde. Bueno, ¿listo? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la oportunidad, bueno, de poder estar coordinando este panel y a toda la organización, bueno, desde nuestro decano Marcelo Paz, la Secretaría de Investigación, Lucía, y todo el equipo de investigación y comunicación, bueno, que permitió la difusión y organización de todas estas jornadas. Y bueno, y en particular a los grupos de expositores de este panel. Lamentablemente, como hablábamos antes con Lucía, hubo varios trabajos, pero hemos hecho más de un panel con todos los trabajos, pero bueno, dado un poco por la línea de investigación del centro, en este caso, bueno, que coordino el Centro de Economía Regional, y que tenemos una línea de investigación enfocada a lo que son cadenas productivas y en particular las agroindustriales, bueno, dada la cantidad de trabajos que se presentaron, definimos el panel por ese lado. Por lo tanto, bueno, los trabajos que vamos a presentar son tres, y después, al final de la presentación, Fernando Bertelo, que es periodista de la Nación Campo, va a hacer un comentario sobre los trabajos, y además, bueno, se va a habilitar una ronda de preguntas. El primer trabajo que vamos a presentar es el crecimiento agroexportador argentino reciente, procesos de inversión local, transnacional y políticas sectoriales entre los 90 y la actualidad. Lo va a presentar Marcelo Basualdo, profesor de la universidad, también de la UBA y de los de Zamora, junto con Hernán Neira, Evelyn Colan, y Diego Moyano y Jonathan Robledo. Así que bueno, primero les cedemos la palabra a ellos para que hagan su exposición. Marcelo, adelante. Bueno, bueno, vamos adelante con esto. Vamos a ponernos tranquilos con compartir la pantalla. Tendría que estar esto. ¿Se compartió la pantalla o no? Estoy compartiendo pantalla, dice esta historia acá. ¿Es cierto? ¿Se ve? Yo no la veo. Ah, perdón. A ver. ¿Se ve la pantalla? Perdón. Sí, se ve perfectamente tu pantalla. Ah, bueno. Me deja tranquilo porque yo siempre con estas cosas fallo. Venimos muy Bueno. bien. Bueno, entonces venimos con suerte acá. Y lo que yo, es decir, acá la presentación que vamos a hacer con el PowerPoint atraviesa en realidad una serie de gráficos, que es lo mejor teniendo tan poco tiempo, porque obviamente los gráficos valen más que 1000 palabras, ¿no? Pero yo quiero, dado la naturaleza del problema que nosotros afrontamos, quiero ver que estos gráficos se entiendan un poco en el contexto de las cosas que han dicho varios personajes célebres, que en realidad en el caso de John Robinson es muy aplicable, porque en la primera frase que por ahí ustedes pueden ver ahí, ella habla de que la formación de precios de alguna manera está determinada por el sector de bienes primarios, de productores primarios, donde habría una composición atomística de estos productores, un mercado atomístico de productores primarios, mientras que por el otro lado tenemos una industria manufacturera donde hay condiciones monopolísticas a nivel universal y donde los precios son administrados o fijados. Y después John Robinson también plantea
que bueno, dada esa situación de formación de precios, cuando abordamos la teoría de la distribución, dice, no veo que los economistas tengamos o hayamos planteado una teoría de la distribución consistente. De lo único que somos conscientes es que nuestros ingresos relativos dependen del grupo a que cada uno pertenecemos. Y después, digamos, dentro de este tema habría que plantear los planteos de Piketty respecto a la transparencia internacional de los activos financieros y de cómo se pueden llegar a agravar las ganancias de las grandes corporaciones multinacionales. Porque Piketty dice que el problema de la desigualdad afecta tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, y que en realidad es totalmente necesario una coordinación de políticas en estos sentidos, en el sentido de los activos financieros y de las ganancias de las multinacionales, para que esto, es decir, avance una disminución de la desigualdad que se plantea. Es decir, esto lo planteamos porque en definitiva del mercado que estamos hablando, que es el mercado de los primarios, de las commodities agrarias, obviamente es un mercado global, es decir, se pertenece a la economía global sin ninguna duda, y en esa economía global lo que sí, Argentina es un jugador, un actor principal. Y sin embargo, tenemos similares problemas que otros grandes jugadores como Estados Unidos, y que es un poco lo que vamos a tomar como referencia principal de este trabajo. Es decir, que este tema de abarcar la economía global me llevó a que dentro de esa economía global justamente haya algunos pensamientos de estos justamente grandes pensadores, que yo finalizo con que si hacemos las cosas mal, terminará habiendo un Mustafa Mon, interventor del mundo, que nos diga que el mundo la sociedad está totalmente bien organizada y donde hay una población óptima en la que evidentemente se parece a los icebergs, donde 8/9 partes están por debajo de la línea de flotación y una 9ª parte por encima. Y entonces vamos al centro del problema, que ustedes saben que, digamos, venimos de una economía donde que ha sido beneficiada por todo un periodo de auge iniciado allí en el 2003-2004 a nivel internacional de las commodities agrarias, y que eso determinó, ya venía determinándolo desde los años 90, determinó un boom absoluto de la producción de soja en el país, que este gráfico es muy ilustrativo al respecto. Pero ¿qué pasa? Bueno, ese boom exportador, ese boom internacional de los commodities agrarios, bueno, se revela a través de un crecimiento. Este grafiquito es bien ilustrativo también, a través de un crecimiento continuo de los precios. Aquí tenemos el precio del trigo, de la soja y el maíz. Esa alza continua llega hasta los años 2014-2015, donde esto empieza a bajar. Es decir, ahí tenemos un grave problema, pero sobre lo que nosotros vamos a alertar en este trabajo, que a este grave problema se suma el hecho de que la rentabilidad de los productores agrarios no solo baja por
porque baja, hay ahora un ciclo de baja de los precios finales de estos productos que nosotros exportamos, sino que también hay un alza en el precio, un alza relativa, un alza del precio relativo de los insumos fundamentales de la producción agraria, donde los proveedores son empresas multinacionales del sector agroquímico y agrobiotecnológico. Entonces, este es el problema que nosotros estamos determinando hoy como una cuestión crucial para la evolución de corto, mediano y largo plazo de este sector y de nuestras exportaciones, que son, como todos sabemos, fundamentales en nuestro balance de pago. Bueno, le cedo la palabra a Evelyn Colán. Buenas tardes. Bueno, Marcelo, el siguiente gráfico, por favor. Ah, cierto, que te tengo que pasar yo los... Bueno, ahí está. Gracias. Bueno, en este gráfico podemos observar el índice de precios recibidos y pagados a los agricultores de Estados Unidos. Se podría decir que este es un indicador de rentabilidad de los productos americanos. Bueno, se observa que durante el periodo 2007 y 2017 los precios que los agricultores pagaban por insumos agrícolas aumentaron más que los precios que recibieron por los productos agrícolas que vendieron. Este índice de precios que recibieron los agricultores aumentó de 83,6 en 2007 a 92,8 en 2017, después de alcanzar un máximo en 2014. Por otro lado, el índice de precios que pagaron los agricultores para los insumos alcanzó su punto máximo en 2014 y disminuyó en 2017. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, ahí está. Bueno, acá se puede observar los costos directos que han tenido una participación relevante en el cultivo del maíz. Por otro lado, en el siguiente cuadro, que están los costos de soja, también ha tenido una incidencia muy relevante los costos de semillas, fertilizantes y plaguicidas dentro del cultivo de soja. Con lo cual estos son los de mayor impacto de los precios pagados por sobre los precios recibidos de los productores, tanto en soja como en maíz. Se puede observar además, analizando las dos tablas, que la mayor caída de los precios recibidos por el maíz frente al menor descenso relativo de la soja ha determinado una rentabilidad negativa continua en el caso del maíz, mientras que en el de la soja hay una rentabilidad, hay una tendencia a minimizar ganancias. En la diapositiva siguiente, Marcelo. Sí. En la siguiente diapositiva, es el gráfico, la figura número 1, listo. Bueno, este gráfico de costo de fertilizantes, semillas y plaguicidas que realiza la Universidad de Illinois, se puede observar con claridad la incidencia del costo creciente de los agroquímicos sobre estas producciones de maíz y soja. Bueno, por otro lado, el siguiente gráfico muestra el índice mensual de precios pagados a agricultores americanos. Se puede observar que el sector ganadería ha tenido un aumento tendencial en los precios que ha pagado por sus insumos, similar al de los granos. La rentabilidad en un lustre entero favorece a las carnes por sobre los cultivos. Además, los precios pagados tuvo su nivel más bajo en enero de 2007 y su nivel más alto en junio de 2014. Siguiente diapositiva. Este gráfico muestra el índice de precios mensuales recibidos de los agricultores americanos. Los precios recibidos tanto por granos como por ganado tienen una tendencia hacia la baja desde el 2014 a 2015, lo que confrontado obviamente con la suba en los precios pagados por los productores, lleva a una conclusión de rentabilidad decreciente o negativa en el conjunto del sector agrario. Por otro lado, el índice de precios recibidos para la producción agrícola tuvo su nivel más bajo en enero de 2007 y alcanzó su nivel más alto en abril de 2014. En el siguiente gráfico, en este gráfico podemos observar el cociente entre la evolución entre precios percibidos y precios pagados.
Esta relación indica el poder adquisitivo de materias primas agrícolas vendido relativo a insumos agrícolas comprados. Entre 2007 y 2017 la proporción mensual varió desde un alto de 108 a un mínimo de 79, claramente indicando una relación de precios adversa a una rentabilidad positiva. Por último, en los siguientes mapas ilustrativos, siguiente diapositiva. Siguiente, listo, gracias. Abajo, Marcelo, en los mapas, listo. Se puede observar que Illinois se encuentra en el centro de Corn Belt, donde se concentra la mayor parte de producción de maíz y soja de Estados Unidos. Este se complementa con Iowa, Indiana, Ohio, Missouri, Wisconsin y Minnesota. Otros estados próximos hacia el oeste, ubicados en el Midwest, comparten la especialización agraria, pero con mayor énfasis en trigo y ganadería. Bueno, a continuación, mi compañero Jonathan. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, como verán, la superficie sembrada de soja en Argentina se concentra mucho en la provincia de Córdoba y, digamos, también en el centro del país. También se concentra en Salta, en lo que es Buenos Aires, no tanto en el sur, pero sí, se concentra alrededor como de Córdoba. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, también se puede observar que los precios, digamos, del trigo, de la soja y del maíz, bueno, tienen esta evolución. El precio vendría a ser en dólares por tonelada, ¿no? Bueno, el precio de la soja tiene un aumento significativo en el año 2012. El precio del trigo en el año 2013, en tanto que el precio del maíz no aumenta mucho, o sea, se mantiene dentro de todo estable, ¿no? A lo largo de los últimos años. Pasa a Perdón, la siguiente. Jonathan, 5 minutos, por favor. Sí, sí. Pasa a la siguiente nomás, sí. Bueno, acá tenemos lo que sería la evolución de los costos de la soja, acompañado de unos gráficos de torta, en los cuales la mayor proporción de la estructura de costos se lo lleva a la comercialización. La siguiente. Vamos a acelerar un poco, Jonathan. Sí. Hacia las exportaciones de... Dale. Perfecto. Bueno, también se ve que las exportaciones de soja van aumentando a partir del año 2009. Dado que las exportaciones de maíz y trigo seguirían la misma serie, ¿no? Se mantienen estables. Listo. Ahí vamos. Sí. Tenés la... Listo. Sí. Ya está ya. Sí. Ah, Buenas bueno, tardes. Hernán. Yo voy a cerrar la presentación en estos minutos que quedan, porque algunos de las hipótesis que manejábamos era que los insumos agrícolas tenían precios inflexibles, a pesar de los precios de mercado, por eso las referencias a lo que decía John Robinson tantos años antes. Acá vemos la estructura de tanto de los mercados de agroquímicos como de las semillas. Y vemos claramente, bueno, todos los que tenemos alguna relación con estos mercados sabemos que son mercados oligopólicos. En el caso de los agroquímicos, entre Bayer, Syngenta y BASF tienen el 50% del mercado, y entre Monsanto, DuPont, Syngenta y el grupo Limagrain tienen el 50% del mercado de semillas. Así que es muy difícil suponer que estos van a ser mercados con una tendencia a la baja en los precios sensiblemente. Entonces, la conformación de mercado está determinando que, a pesar de las bajas que hemos visto en los precios internacionales, las rentabilidades de los productores quedan encerradas entre esos menores precios que están bajando desde los últimos años y estos precios de oligopolios que son inflexibles a la baja.
Así es que anotamos como conclusiones provisionales de este trabajo que sigue todavía en marcha, que tanto coinciden las expectativas de producción y de rentabilidad en nuestro país con las de Estados Unidos. Nuestro país es un productor relevante en varios de estos mercados, tanto soja, maíz y trigo, como lo son los Estados Unidos, y tenemos los mismos problemas. O sea, lo que estamos verificando es el número fino, pero desde ya que las condiciones de producción son las mismas. Hemos verificado en este estudio la hipótesis que ratifica que los insumos no han bajado de precio y representan dentro de la estructura de costos algunas proporciones incluso mayores que años atrás, lo cual no solo ratifica, sino que confirma nuestro deseo de seguir investigando porque los números están avalando nuestra hipótesis inicial. Y para cerrar, un tema que no es menor, que es, si bien no, es una de las guías de investigación que vamos a seguir, que es que la estructura impositiva, si se basa solamente en la cuestión de derechos de propiedad, en términos de impuestos a la tierra, termina generando algunos problemas como si fueran costos fijos, favoreciendo al que tiene la posibilidad de aumentar la producción y los rindes en contra de los pequeños productores, con lo que podríamos tener una estructura impositiva que incluso estuviera ligeramente sesgada hacia la concentración. Y para finalizar, bueno, creemos que toda la cadena debería estar discutiendo tanto la conformación de estos costos como teniendo datos ciertos como para llegar a una planificación que nos permita que esta cadena funcione de una forma mucho más eficiente de lo que la está haciendo hoy, para tener posibilidades de tener un agro mucho más competitivo de lo que lo tenemos hoy en día. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Hernán, Marcelo, Evelyn, por la exposición. Bueno, damos paso a el siguiente trabajo, que es Perspectivas para el desarrollo de una cadena de valor sustentable para la carne vacuna argentina. Lo van a exponer Silvina Dalpont y Ulises Martínez Ortiz, ambos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Adelante, Ulises y Silvina. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, Adrián? Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, no sé si se puede poner en principal, Ulises, o... Sí, y ampliar la presentación. Ahí está. Bueno, nuestro trabajo tiene, bueno, como objetivo analizar los mercados sustentables para la ganadería argentina. Ahí está, a ver, ahora. Ahora sí, lo vemos todo Sí. completo, espero que lo puedan ver bien. Sí. Bueno, entonces avanzo. Bueno, el objetivo del trabajo es analizar la inserción de la ganadería argentina en los mercados sustentables y específicamente con el trabajo que estamos llevando a cabo, la idea es contribuir a la construcción de consensos y criterios comunes en torno al riesgo y la responsabilidad sobre los eventos asociados al cambio climático y particularmente a la deforestación. Lo que estamos presentando ahora son dos componentes, por un lado una categorización de beneficios directos e indirectos para el desarrollo de una cadena de valor sustentable, y por el otro lado una estimación de las perspectivas de crecimiento de la actividad ganadera considerando un escenario de cero deforestación a escala regional. El marco institucional de este estudio es un convenio de asistencia técnica celebrado entre la FAUBA y la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Los factores que están detrás de todo este tema que nosotros planteamos son básicamente el cambio climático, que constituye un fenómeno que provoca impactos sociales, ambientales y económicos que afectan la calidad de vida de las personas. Técnicamente es un aumento de la concentración de gases con efecto invernadero por encima de los niveles naturales, y dentro de de las amenazas que existen al cambio climático, la deforestación aparece como una de las más importantes, en tanto los bosques son sumideros y fuentes de carbono, además, digamos, de ser el lugar donde habitan diversas comunidades y es un sostén de la biodiversidad. El avance de la deforestación está relacionado con la producción de alimentos, es decir, con los cambios en el uso del suelo y la expansión de la frontera agrícola. En el mundo, desde 1990 hasta la actualidad, se han deforestado más de 178 millones de hectáreas, y en la Argentina el fenómeno nos afecta en la región chaqueña, con más de 2 millones también de hectáreas deforestadas desde el año 2004. La relación que existe, ¿no? Todos estos factores, hay a nivel global y a nivel local una demanda por generar cambios que contribuyan a mitigar el cambio climático, y la deforestación es uno de los principales estrategias que se llevan a cabo tanto desde el punto de vista público como privado para enfrentar esa amenaza. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día tenemos que aún continúa la demanda de alimentos, aunque las preferencias por productos sustentables están aumentando, y por el otro lado encontramos que también la amenaza de la deforestación sigue latente. En este sentido, aparece, ¿no?, la relación entre el cambio climático en el mercado mostrándose como una oportunidad o un riesgo, ¿no? Generalmente cuando se analiza la posibilidad de generar cambios sustentables, se busca la oportunidad en eso, y tal vez eso no se encuentre en nuestro país, no haya un camino para eso, en términos de, por ejemplo, lo que es el consumo de carne, pero si nosotros analizamos el riesgo relacionado con el hecho de que si el cambio climático es un peligro para la calidad de vida de las personas, el riesgo es de que los factores asociados al cambio climático sean el resultado de la propia acción u omisión dentro de una cadena de valor. Y en ese sentido pasamos al siguiente concepto, que es la cadena de valor sustentable. Una cadena de valor sustentable se enmarca dentro de lo que es el concepto de seguridad alimentaria, que indica que un producto sustentable es aquel que ha sido producido, distribuido y consumido de modo respetuoso con el medio ambiente, además, bueno, bajo reglas de comercio justo y ético. ¿Esto qué quiere decir? Que un producto sustentable no es solamente un sello de calidad que una empresa pueda poner sobre un producto, porque en ese sentido se estaría solamente garantizando la cadena de abastecimiento directo. Una cadena de valor sustentable involucra prácticas sustentables a lo largo de toda la cadena, que son aquellas que producen valor, es decir, transformando productos, pero manteniendo en todos los casos las condiciones de sustentabilidad, y por el otro lado compromiso, porque para que esto suceda, sí o sí tiene que haber compromisos acerca de cuáles son las prácticas sustentables, y que desde el principio hasta el final de la cadena, en todo lo que es desde la originación hasta la transformación final y venta de un producto, se puedan garantizar esas condiciones. Para llegar a conformar una cadena de valor sustentable se requieren estos compromisos, y para poder lograr ese paso es necesario generar un consenso a lo largo de la cadena acerca del nivel de riesgo que se pretende, al cual, digamos, la aceptabilidad del nivel de riesgo. Y bueno, y nosotros presentamos una tipología de riesgos a continuación que lo que permite es asociar de manera más sencilla la relación entre el cambio climático, digamos, y el riesgo de mercado. Que son 3 tipos, Ulises, no sé si se puede pasar, ahí está, que son 3 tipos de riesgos que son útiles para esto: riesgo de reputación, riesgo de abastecimiento y riesgo de regulación. El riesgo de reputación está asociado con el hecho de que en una cadena de valor
digamos, exista información, es decir, circule información acerca de la originación de la materia prima, es decir, cuál es el origen, y que los consumidores pasan a percibir que el origen o la forma en la cual se produce ese producto final está, digamos, no cumple con las reglas que se consideran. Es decir, la importancia de esto es que muchas veces formas de producir, es decir, o la deforestación asociada en el eslabón primario, va a terminar afectando principalmente a las empresas que venden en el sector terciario, porque el producto final está asociado con una marca. Respecto al cambio climático y el mercado, también un riesgo de abastecimiento, es decir, el acceso a materias primas por parte de zonas que tienen una determinada vulnerabilidad climática, que pueden ser incididas por factores de sequía o inundaciones más severos, es decir, la empresa puede llegar a, una empresa y a lo largo de la cadena puede llegar a tener una interrupción en la cadena de abastecimiento que pueda afectar el negocio. Eso por las cuestiones climáticas, también esa digamos, debilidad ambiental se puede constituir en el futuro en una restricción normativa, lo cual también impida el acceso a esa materia prima, que no solamente genera interrupciones, sino también puede llegar a generar cambios en el abastecimiento, perdón, en el precio de abastecimiento. Por el otro lado, el riesgo de regulación, que a lo largo de la cadena, y principalmente en el caso que estamos analizando, que es para la carne vacuna, y digamos el caso de la deforestación como principal amenaza, en que, digamos, en la cría, en la producción ganadera, se puede llegar a estar dando en campos que provienen de un acto de deforestación ilegal. En ese caso estaríamos digamos, en un riesgo de regulación para toda la cadena, que si bien la sanción recae sobre el eslabón primario, el efecto, ya sea por reputación, va a recaer sobre toda la cadena. Tengamos en cuenta que en nuestro país existe la demanda social, se materializó, es decir, la demanda social por el cambio climático y la deforestación se materializó a través de la ley de bosques. Aún así, se detectan de los diversos relevamientos fallas en la implementación que pueden hacer que este riesgo realmente exista. Bueno, y en base a estos niveles de riesgo pasamos a una última conceptualización, que es un análisis de beneficios potenciales que pueden existir a lo largo de la cadena como consecuencia, digamos, analizando, digamos, no son beneficios económicos directos en términos de rentabilidad, pero sí que en un proceso de autoevaluación de la cadena individual y colectiva pueda permitir construir un consenso acerca del riesgo aceptado en torno al cambio climático. En ese sentido tenemos estos 7 tipos de riesgos: la mejora en la eficiencia operativa a través de la generación de acuerdos de sustentabilidad, donde se limita el riesgo, en este caso, hablando particularmente de lo que es la deforestación. Podemos también tener ganancias en términos de operatividad si aumenta las compras directas, que en sí constituyen un costo evitado con respecto a lo que son las compras en los mercados spot. Entonces, en el sector, entre el sector terciario y secundario, generalmente esto ya es habitual, pero puede incrementar para el sector frigorífico el volumen de compras que se realicen bajo esta metodología, y de esta manera reducir ciertos costos. El precio diferencial, es decir, ingresando en una cadena de valor sustentable, se puede llegar a conseguir un precio diferencial, principalmente en mercados externos por parte de los exportadores. Si eso ocurre y existe la certeza de esa oportunidad de venta, los frigoríficos pueden estar en condiciones de pagar una prima al productor por abastecerse de este producto con este atributo diferencial. Pero, digamos, repito que no es algo que ocurra en el mercado interno por las condiciones en las cuales se vende. Por el otro lado, un aumento en el ingreso de las ventas. Esto va a ocurrir en el caso principalmente del eslabón primario, a partir de que esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el trabajo,
de modelos productivos sustentables, va a permitir probablemente un aumento en la productividad y por ende ahí existirían ingresos por ventas. Lo mismo si el sector exportador, cumpliendo con este requisito de sustentabilidad, puede acceder a nuevos mercados. A su vez, podría considerarse la pérdida de mercado si esos atributos no se cumplen o no se garantizan, con lo cual se podría contabilizar como un costo evitable. Por el otro lado, todos los riesgos que mencionamos, centrándonos por ahí en el caso del riesgo de reputación, si existe información que circula a lo largo de la cadena y que impacte sobre un producto con marca. Cuando hablo de carne vacuna con marca, es principalmente el fast food, a esto nos referimos. Bueno, la empresa inmediatamente tiene que salir a hacer una campaña aclaratoria de alguna manera y todo eso tiene un costo que puede ser considerado como un costo eventual del cambio climático en este sentido. Bueno, la sustentabilidad financiera también para las grandes empresas asociadas al sector terciario, todos estos acuerdos que garanticen cierto nivel de prácticas sustentables en la cadena van a favorecer su calificación de riesgo y por ende pueden acceder a mejores financiamientos. Por el otro lado, menor rotación de personal, es decir, si consideramos estas prácticas dentro de aquellas como la de la sustentabilidad corporativa, también puede ser un factor que contribuya a retener personal, y esto sería muy importante para la industria frigorífica, cuyos empleados no tienen un nivel de calificación alto y digamos que demora tiempo, con lo cual reducir el nivel de rotación va a favorecer, puede significar un costo evitado que se contemple como un beneficio de esta práctica. Y por último, la reducción de gases con efecto invernadero, todas las prácticas que consideramos que deberían promoverse desde el sector primario para implementar una cadena de este tipo, además de la reducción de la deforestación, cero deforestación, implica un mejor balance de gases con efecto invernadero. Bueno, para cerrar estas nociones, podríamos considerar que estos beneficios que son útiles, repito, para contribuir a generar un consenso acerca del nivel de riesgo aceptado por la cadena en este sentido, pero el impacto diferencial o cuantificado depende según el eslabón. El eslabón primario será básicamente un incremento en la productividad que permite incrementar el ingreso por ventas por la mayor cantidad de kilos generados por hectárea. En el caso del sector secundario, la posibilidad de acceder, o al menos de no perder, ciertos mercados en el exterior cumpliendo con este atributo, es decir, cumplir con la posibilidad de lo que son las políticas de abastecimiento, ¿no? Que están imponiendo los mercados europeos. Y por el otro lado, bueno, en el sector terciario, básicamente la mejor ganancia va a ser evitar los riesgos de reputación a los que pueden quedar ligados si alguna noticia de este tipo circula asociada a la marca de su producto. Bueno, cedo la palabra a Ulises para que continúe. Gracias, Silvina. ¿Me escuchan? Sí. Pero no puedo pasar a la... Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Rápidamente continúo mostrándoles este trabajo que hizo el INTA, también en convenio con la Fundación Vida Silvestre, acerca de escenarios de cambio en el uso del suelo hasta el 2028 en la región chaqueña. Y son 3 escenarios. El primero es business as usual, es decir, el escenario tendencial, si no cambia nada. Y los otros 2 aplican algunas restricciones a la deforestación dentro de la cadena. El primero es de aplicación legal, que considera el cumplimiento estricto de la ley de bosques. Vamos a ver que en el escenario tendencial no se cumple la ley de bosques. Y el tercero, el último, es más restrictivo todavía, es de cero deforestación. La ley de bosques admite cierta deforestación en algunas áreas, y consideramos aquí un escenario más restrictivo todavía, donde no se admita ninguna deforestación. Estos 2 escenarios ya están siendo discutidos para diferentes commodities y en diferentes países que están pensando en este tipo de restricciones, ¿no? Evitar la deforestación ilegal y evitar la deforestación.
Y lo que vemos en verde es el cambio en la superficie de ganadería tradicional, entendida como ganadería con deforestación, ¿no? Que vemos que en el escenario tendencial, el primero, aumenta esa superficie en 1.7 millones de hectáreas, y en los otros dos escenarios, esa superficie de ganadería tradicional con desmonte se reduce. ¿Y esto por qué es? Porque lo que avanza es la agricultura sobre esas tierras ganaderas que ya provocaron una deforestación previa, ¿no? Y lo que aumenta en estos escenarios alternativos más proteccionistas es otro tipo de ganadería al que llamamos MBGI. No sé si están al tanto, MBGI es un manejo de bosque con ganadería integrada. Es un modelo silvopastoril, pero con bastantes más restricciones que aseguran la sostenibilidad del bosque. Y es un modelo de alta producción ganadera. Lo importante es que en los tres escenarios la superficie ganadera es la misma. O sea, el aumento en la superficie ganadera es de 1.7 millones de hectáreas. Lo que cambia es la localización donde se expande la ganadería y la modalidad, como decíamos antes. Y lo que cambia también es el impacto. Aquí vemos el impacto en términos de deforestación de estos tres escenarios y el impacto en las emisiones de gases con efecto invernadero. Y vemos que la mayor parte de la deforestación esperada en los próximos años corresponde a la ganadería, mucho más que a la expansión, la deforestación debida a la agricultura, y sobre todo en el escenario tendencial, el primero, la sección roja que corresponde a la deforestación ilegal, donde más de la mitad de la deforestación ganadera es en zonas ilegales y con emisiones de gases con efecto invernadero que equivalen a 4 años de todas las emisiones de la Argentina, por ejemplo. Bueno, y hasta ahí decíamos, la superficie ganadera, aún en las condiciones más restrictivas del comercio, se puede expandir en 1.7 millones de hectáreas, pero con una modalidad diferente. Dijimos un modelo silvopastoril sostenible, el MBGI, y lo que hicimos en este trabajo fue profundizar en el análisis de la productividad de esos diferentes modelos, ¿no? Y consideramos la productividad bajo este sistema MBGI, la productividad de la ganadería tradicional con desmonte, y la productividad de un tercer sistema silvopastoril, pero que no asegura la sostenibilidad del monte, un sistema que es promovido por algunas provincias. Y entonces consideramos, bueno, cada uno de estos tres sistemas productivos puede ser aplicable en diferentes zonas, en diferentes tipos de vegetación, de acuerdo al estatus de protección legal que tengan estos bosques en cada uno de los escenarios. Y así llegamos en la primera tabla, si ven, el total de expansión ganadera, o sea, el total de producción de esa expansión ganadera sobre áreas naturales es mayor cuando adoptamos el criterio de cero deforestación, ¿sí? Muy parecido en todo caso al escenario de aplicación legal, pero muy por encima de la producción esperable en el escenario de tendencial, business as usual. Ulises, disculpa, 5 minutos, por favor. Gracias. Esto es el aumento de la producción ganadera en las áreas nuevas, en las áreas donde se va a expandir. Ahora, por otro lado, habíamos visto que también había áreas de pérdida, áreas que la ganadería le cede a la agricultura, que sabemos que hay una competencia entre estas dos actividades por la tierra. Y entonces en la tablita de abajo lo que vemos es esto, cuánto es lo que pierde la ganadería tradicional porque avanza la agricultura sobre esas áreas, y lo interesante es la última línea, ¿no? Ese efecto neto, ese efecto compensado, donde ya los diferentes escenarios parece que hay menos variación entre ellos, hay un 9% de coeficiente de variabilidad entre ambos escenarios, pero lo que viene a demostrar es que aún nuevamente
aún en los escenarios de mayor protección, los escenarios más restrictivos del comercio mundial por temas ambientales, hay un aumento positivo, un cambio positivo y muy importante del orden de las 70, 80 mil toneladas por año en la producción ganadera. No se resiente la producción ganadera por esta situación. Y entonces, ya para cerrar, con un resumen de las principales conclusiones del trabajo, primero, estas restricciones al comercio o estos límites al comercio por cuestiones de deforestación y cambio climático es algo que ya está comenzando muy fuertemente en el Amazonas a partir de los incendios del año pasado, pero se está expandiendo, ya les digo, en diferentes commodities y en diferentes regiones, incluso con nuevas regulaciones que están apareciendo en Europa, en Inglaterra hace poco, referidas o a la deforestación o evitar las importaciones con huella de deforestación o de deforestación ilegal. Y en este contexto, los esfuerzos que puede hacer la cadena de valor de la carne vacuna en Argentina para adaptarse a estas restricciones, a estas nuevas demandas, pueden generar beneficios como los que comentaba Silvina para cada uno de los eslabones de la cadena, y hemos avanzado en identificar y categorizar esos beneficios. Y en relación a los beneficios relativos al sector primario, los escenarios con restricciones al comercio de productos con origen en deforestación pueden incluso generar beneficios positivos para el sector primario, con mayor producción por hectárea y en términos regionales también, ¿no? Y por último, la viabilidad para generar estos beneficios depende fuertemente de la adopción de algunos sistemas ganaderos sostenibles, como es MBGI. Es un sistema de alta intensidad, intensivo en la aplicación de conocimientos, que deben ser promovidos por toda la cadena en su conjunto, porque así es como se pueden aprovechar estos beneficios o mitigar estos costos, evitar estos costos que mencionaba Silvina, antes de que se transformen en riesgos efectivos de regulación y de reputación. Así que esto es todo lo que teníamos para contarles por hoy, y esperamos sus preguntas más adelante. Gracias. Bueno, gracias Silvina y Ulises. Ahora presentaremos el trabajo junto con Agustina Ciancio, análisis del impacto socioeconómico de los complejos productivos agroindustriales en Argentina. Adelante, Agustina. Perfecto. Buenas Ahí tardes. está. ¿Compartís vos, Adri? O... Sí. Ah, ok. Okay. ¿Se ve ahí? ¿Está cargando? Bien. Todavía ¿Se no. ve ahí? Todavía no. Yo por lo menos todavía no lo veo. ¿Lo ves ahora? ¿Lo ven? Yo lo veo, digamos, como pantalla compartida. Yo todavía no. No sé si el resto. No se ve Adri todavía. No, se ¿No? ve negro. Compartilo vos, entonces dejo de compartirlo y compartirlo. Bueno, no hay problema. ¿Lo tenés vos, Agustina? ¿O querés que lo hagamos nosotros? No, Bien. lo tengo. No hay problema. A ver si. ¿Ahora se ve? Sí, Sí, se ve perfectamente. ahí está. Listo. Buenísimo. Entonces, el trabajo que hicimos con Adrián se llama Análisis del impacto socioeconómico de los complejos productivos agroindustriales en Argentina. Nuestra idea era
tomar los principales complejos agroindustriales del país, y a través de un enfoque matricial lo que hicimos fue aplicar un impacto directo sobre la actividad industrial final de la cadena. Por ejemplo, si estamos hablando de la cadena o del complejo bovino, hicimos el impacto sobre la producción y el procesamiento de carne bovina, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue aplicar ese impacto sobre el último eslabón de cada uno de estos complejos productivos industriales, a partir de hacer ese impacto sobre algunos de los componentes de la demanda. En particular, nosotros trabajamos con la exportación. Lo que hicimos fue aplicar un impacto de un crecimiento de las exportaciones en 1.000 millones de pesos para todos estos complejos, y poder analizar así tanto los efectos directos como indirectos que se producen en cada una de estas cadenas, y poder determinar cuáles son los efectos que se van a ir produciendo en variables socioeconómicas, tanto como el PBI, el empleo, el VAB, la recaudación fiscal, los ingresos en seguridad social, e incluso las importaciones. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña comparativa de los resultados que obtuvimos. En primer lugar, en este gráfico lo que podemos observar es ese impacto que nosotros hicimos en la demanda final de cada uno de estos complejos productivos, cómo repercute en el PBI. Como podemos observar, uno de los complejos que más tracciona en la economía cuando se le aplica un determinado impacto sobre su demanda es el complejo bovino, ¿sí? Y que va a ser uno de los que vamos a analizar en esta presentación. Asimismo, podemos ver que otros son el porcino, el lácteo y el aviar, y en estos 4 casos es importante ver que son complejos que tienen muchos eslabones, que van desde la investigación biotecnológica de las semillas, la cosecha de maíz, la cría de animales, el procesamiento de los productos cárnicos o lácteos. Entonces, estamos hablando de actividades que tienen muchos eslabones y son cadenas que están completas. En cambio, después tenemos, por ejemplo, en último lugar, el sector o el complejo oleaginoso, en el cual tenemos como productos que son típicos de exportación, por ejemplo, la harina y el aceite de soja. Y también, justamente, este va a ser otro de los sectores que vamos a analizar en el trabajo. Si continuamos avanzando, otra de las medidas que tuvimos en cuenta es que, obviamente, este incremento en la demanda final de todos estos complejos van a traccionar la actividad de cada uno de estos complejos, y justamente ellos van a demandar productos o bienes intermedios de otros países. En particular vemos que se destaca las importaciones que hace el complejo oleaginoso. Esto tiene como causa que Argentina está importando soja en la actualidad. El año pasado importó casi 4,5 millones de toneladas de soja, siendo su principal proveedor Paraguay. Por lo tanto, ese es el comportamiento que tienen las importaciones del complejo de soja. Otros complejos que vemos acá son el vitivinícola, frutas y hortalizas, que es el que yo voy a comentar ahora en continuación, que todos estos se vinculan con temas de envases que son importados. Obviamente, además de que son complejos que tienen todos sus eslabones, o tienen muchos eslabones, y es una cadena que está bastante completa, como veíamos antes con el tema del PBI, vemos que las cadenas que se vinculan con alguna cría de animales, como porcino, bovino, aviar y lácteo, no dependen tanto de la importación de bienes intermedios. En este caso, lo que podemos ver en esta filmina es cómo impacta ese crecimiento en la demanda final de cada uno de estos complejos en el empleo de cada uno de ellos. Vemos, por ejemplo, que la máxima cantidad de empleo se generaría en el sector aviar, pero sin embargo, solamente 243 empleos se generarían directamente
en el sector de procesamiento de carne aviar. Y el resto, de los que vemos ahí, casi 1.670, se generarían en el resto de las actividades que van proveyendo a esa última actividad. Por último, si vemos, contrastamos este sector, tenemos el oleaginoso, que no está generando tanto empleo como el resto de las otras cadenas. Y tiene en realidad un multiplicador de empleo bastante alto, ya que por cada empleo que se está generando en el sector propiamente de procesamiento de aceites y grasas vegetales, se está generando casi 10 empleos adicionales en el resto de la economía. Si continuamos avanzando un poquito más, de todos estos empleos que ya dijimos son empleos directos e indirectos, tuvimos en cuenta justamente en cada uno de estos impactos dónde se estaba generando en la economía esta expansión en el empleo, y podemos determinar cuál de todos estos generan una mayor cantidad de empleos que son formales. Como podemos ver, y vamos a ir así de esta forma contrastando la información que vamos teniendo, por ejemplo, el aviar era el que más empleo generaba, pero como vemos acá, es el que genera una menor cantidad de empleo formal, bien digo. En cambio, otras cadenas u otros complejos que también tenían un fuerte impacto en el empleo, también lo están teniendo en la generación de empleo formal, por ejemplo, trigo panificados y trigo pastas. Por último, en este caso, lo que quisimos ver fue cómo este impacto en la demanda final en cada uno de estos complejos contribuye a la recaudación de impuestos. En este caso consideramos tanto impuestos nacionales como el IVA, créditos y débitos bancarios, como también otros provinciales como ingresos brutos. Lo que sí no se consideró acá fue los derechos de exportación. Por lo tanto, acá vemos nuevamente que, por ejemplo, el sector oleaginoso no está contribuyendo tanto a la generación o la recaudación a la recaudación fiscal si uno no está considerando los derechos de exportación. En cambio, un sector como trigo y panificados está contribuyendo fuertemente a la recaudación fiscal tanto en el nivel nacional como en el provincial. Entonces, lo que nos pareció interesante era destacar por lo menos 3 de estos complejos productivos. El primero de ellos es el complejo frutihortícola, ¿sí? Que, como les comenté anteriormente, el impacto que nosotros hicimos sobre la demanda final de este complejo fue de 1.000 millones de pesos. Esto impactaría en un crecimiento del PBI de 0,0061%, y no es uno de los complejos que genera una mayor cantidad o una mayor tracción en el PBI, pero sin embargo nos parecía interesante destacar este caso, ya que es el que nosotros decimos el complejo más federal, porque permite distribuir la generación de valor en muchas de las provincias, tanto a lo ancho como a lo largo del país, como lo vamos a ver ahora cuando yo detalle algunos impactos. Lo que vemos acá es que el multiplicador del valor agregado de esta actividad industrial es 3. Esto quiere decir que por cada peso de valor agregado que se produce en la actividad de procesamiento de frutas y hortalizas, se generan 2 pesos adicionales de valor agregado en el resto de la economía. Asimismo, lo que podemos observar es un crecimiento de más de 1.200 puestos de trabajo, tanto esto teniendo en cuenta los puestos de trabajo directos como aquellos que se generan en forma indirecta. El multiplicador del empleo en esta actividad es de 4,7, también misma lógica que antes. Por cada empleo que se produce en la actividad de preparación de frutas y hortalizas, se generan casi 4 adicionales en el resto de la economía. Asimismo, todos estos puestos de trabajo generan salarios a precios de 2018 que contabilizan más de 339 millones de pesos. Como vimos antes, el 58% de estos puestos serían formales, y estos empleos formales contribuirían a los ingresos en seguridad social
en un monto equivalente al pago anual de 605 jubilaciones mínimas, o de más de 3.300 AUH. Como también vimos, las importaciones que derivan del complejo frutihortícola van a representar un 8% del BDP, y es justamente por esto que hablábamos de algunas cuestiones de importación de envases, incluso si falta oferta de algún tipo de producto primario por el procesamiento también se importa. Y por último, en este pequeño resumen general del complejo, tenemos que aporta a la recaudación fiscal casi 180 millones de pesos si no estamos contemplando los derechos de exportación. Ahora, el siguiente gráfico lo que nos está mostrando es, más allá del impacto directo que nosotros hicimos sobre la actividad de procesamiento de frutas y hortalizas, ¿cuáles son los impactos indirectos que se están generando en el resto de la economía? En particular lo que vemos es que las actividades que se ven más beneficiadas son las de cultivos de frutas, que es justamente la actividad primaria, la que provee de insumos a la industria, pero también tenemos servicios de transporte, comercio al por mayor y al por menor, otros vinculados con el tema envases, como productos metálicos, productos de papel y cartón, manufacturas de plástico, entre otras actividades. Si ahora nosotros incluimos el efecto directo que nosotros aplicamos sobre la etapa industrial, tenemos que la mitad del valor agregado bruto se genera justamente en actividades que son industriales. Mientras que el sector primario no solamente incluye esto del cultivo de frutas, sino también va a estar incluyendo, por ejemplo, la producción de semillas. Por último, tenemos que 1 de cada 4 pesos de valor agregado bruto que se genera va o se genera dentro del sector servicios. Esto es, no solamente comercio y transporte, como vimos antes, sino también algunas cuestiones vinculadas con el sector financiero y servicios profesionales. Si avanzamos un poquito más, esta generación de valor agregado, como vemos, está distribuida en muchas provincias. En primer lugar tenemos Buenos Aires y Mendoza, porque ya en esas dos provincias se concentran las etapas industriales principalmente, y en Buenos Aires también tiene importante peso el sector servicios. Como vemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se explica esta expansión en el valor agregado prácticamente por el sector servicios, ya sea comercio, transporte y los servicios financieros. No obstante, tenemos una batería de otras provincias en las cuales se está expandiendo el valor agregado, siendo algunas de ellas Río Negro, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, todas estas vinculadas principalmente con las actividades primarias. Si continuamos avanzando un poquito más, lo que vamos a ver es, ahora, dónde se está generando el empleo indirecto en las actividades que están siendo afectadas por este impacto en la demanda final del procesamiento de frutas. Casi 1/3 del empleo indirecto que se está generando sería justamente en la etapa inicial de la cadena, es decir, en el cultivo de frutas. Sin embargo, también se destaca... 2 minutos, por favor. Dale, sí, ya cierro. Y luego tenemos el servicio de transporte, en los servicios profesionales, el comercio al por mayor y al por menor. Pero lo importante cuando estamos hablando de este sector, y eso era lo que queríamos apuntar, era ver la generación de empleo, pero dentro de los sectores provinciales, ¿sí? Entonces, vemos que lo que está pasando acá es una expansión del empleo, tanto directo como indirecto, que es incluso superior en provincias como Río Negro, Tucumán, Entre Ríos, que en la generación de valor agregado. Lo que es importante destacar es que, por ejemplo, tenemos en las regiones patagónicas y cuyanas la presencia del cultivo de frutas de carozo y de pepitas, y en cambio NEA y NOA son regiones que se caracterizan por el cultivo de
cítricos. Por lo tanto, acá podemos ver que la expansión no solamente se da en centros urbanos o caracterizados por las etapas más industriales, como Buenos Aires o Mendoza, como dije anteriormente, que son las que concentran la mayor parte del sector industrial de este complejo, o Ciudad de Buenos Aires con los servicios, sino también se generan una gran cantidad de empleos en las denominadas economías regionales. Así que te dejo, Adri, que Bueno, muchas continúes. gracias. Bueno, para hacer digamos, por el tiempo, estamos justo, bueno, lo que voy a hacer es presentar los resúmenes de los próximos 2 complejos y las conclusiones. Bueno, el segundo complejo, sí que presentamos acá con mayor detalle, es el complejo bovino cárnico, que como bien dijo Agustina, nosotros estamos estudiando acá la demanda final, es decir, como si fuera la industria frigorífica y cómo esa industria tracciona a los demás sectores de la economía. Entonces, por cada 1.000 millones de pesos del año 2018, el PBI crecería el 0,0092%, y algo importante que se utilizamos siempre en el análisis matricial es los efectos multiplicadores. En este caso, el efecto sobre el valor agregado es de 6,6, es decir, que por cada peso que genera de valor agregado la industria frigorífica, 5,6 en el resto de la economía. También es importante, bueno, la generación de empleo, que este aumento en las exportaciones, si bien acá en valores, digamos, podemos decir alrededor de 1.360 puestos de trabajo, directos e indirectos, pero también lo importante es ver el efecto multiplicador, dado que por cada puesto de trabajo que se genera en la industria frigorífica, en las cadenas, primeras cadenas, es decir, sobre todo cadenas primarias, como pueden ser la cría de ganado y asociada a ellas la que sea la producción de forrajes, especialmente, bueno, sorgo, maíz y pasturas, y después alguna industrial, como puede llegar a ser alimentos balanceados, generarían 5 puestos de trabajo. Es decir que es poco empleo industrial si se quiere, pero es bastante más lo que se genera en actividades, vamos a llamar rurales o primarias. La cantidad el salario que generaría este aumento sería de alrededor de 366 millones de pesos netos, que digamos sería salario que se volcarían al consumo, y alrededor de la mitad de los nuevos puestos de trabajo serían formales. Y después un indicador que generalmente usamos para ver el efecto social que tiene el crecimiento de los distintos sectores, lo comparamos siempre, por ejemplo, con ese incremento en la recaudación fiscal, pero en este caso sobre seguridad social, cuánto implica en jubilaciones. Bueno, entonces, en este caso tendríamos que estos 1.000 millones de pesos de crecimiento en las exportaciones a valores del 2018 generaría recursos para el pago equivalente a 535 jubilaciones mínimas de diciembre del 2018, anuales incluyendo el aguinaldo, o si no, casi 3.000 asignaciones universales por hijo. El componente que tiene sobre las importaciones es muy bajo. O sea, todas las relaciones que puede haber directas e indirectas, el total de insumos importados sería alrededor del 3%. Principalmente son o vacunas para los animales, o las importaciones que se generan especialmente de fertilizantes y agroquímicos y el gasoil para el transporte. Y bueno, por cada 1.000 millones de pesos se espera un crecimiento en la recaudación de 200 millones de pesos, sin incluir los derechos de exportación. Si podés, a la de oleaginosos, directamente, el resumen. Así. Bueno, el mismo análisis para el oleaginoso, bueno, vemos que el impacto sobre el PBI, a la misma cantidad de crecimiento de las exportaciones, el impacto sobre el PBI es la mitad. Esto, como bien decíamos antes, el efecto que estamos viendo acá es todos los encadenamientos que hay desde, digamos, desde la pastura hasta la carne final, como producto final. Si bien, bueno, el multiplicador sobre el valor agregado es alto, es 11, sobre todo porque gran parte del valor agregado no se genera en la etapa industrial, sino especialmente en lo que es en el cultivo de soja, que es el principal cultivo en términos de volumen, y en menor medida girasol y maíz.
En total se generarían alrededor de casi 600 puestos de trabajo, de los cuales uno sería en la industria de aceitera, o digamos, claramente localizada en la zona de Santa Fe, y 10 puestos de trabajo se generan hacia atrás, que serían especialmente lo que es los cultivos, servicios agropecuarios, transporte y comercio asociado. El 55% de los puestos de trabajo serían formales, y este incremento en los salarios, en la masa salarial, representa el pago de 300 jubilaciones mínimas o 1.740 asignaciones universales por hijo. Sí, en detalle, en el informe final, podrán ver cómo es en la metodología que usamos para estimar, de acuerdo a cada uno de los sectores que van creciendo el empleo, cómo es esta estimación de la recaudación sobre la seguridad social. El componente importado es relativamente alto, 13%. Como decía antes, al principio Agustina, acá lo que vemos es el efecto de la importación de soja, sobre todo para hacer frente, en épocas de sequía, como fue muy fuerte en el año 2018, pero y también, dado que la actividad tiene una alta capacidad ociosa, bueno, la posibilidad de importar soja desde Paraguay permite a las empresas aceiteras generar exportaciones y de esa forma, bueno, no tener la planta con tanta capacidad ociosa. Bueno, por cada 1.000 millones de pesos, la recaudación fiscal, es decir, los recursos, los impuestos nacionales, IVA, ganancias, débitos, créditos, y el provincial ingresos brutos, serían de 128 millones de pesos, pero no está incluido derecho de exportación. Acá tienen en cuenta, a veces, en el tema de del IVA, bueno, pagan una alícuota menos, por eso parece que fuera menor la recaudación. Anda a las últimas, a las conclusiones, por favor. Ahí está. Bueno, como vimos acá, bueno, si bien pasamos esta parte rápido, pero en general vamos a ver que la agroindustria es un sector clave para la economía, dado de la creación de valor y la generación de desarrollo en las economías regionales y sobre todo en lo que es la gran proveedora de divisas. Digamos, el año pasado el saldo comercial del sector fue de más de 30.000 millones de dólares, sobre una balanza comercial total de la economía de alrededor de 10.000 millones. Entonces, no solamente genera divisas para sí misma, sino que también para otros sectores de la economía. Y un poco el resumen, esto lo encontramos de casualidad, buscando unos mapas, cómo es la integración o la pérdida de valor que tiene la economía argentina, pérdida de exportaciones. Esto creo que es un gran ejemplo. Podemos ver acá que la pera argentina va al sudeste asiático, en este caso Tailandia, y de ahí se reexporta a Estados Unidos. Pues, así, pásales. Sí, Entonces, fíjense, por ejemplo, esto, bueno, uno sería por Amazon si lo quiere reimportarlo, ese producto, y a los $8 sería el producto en una góndola en un supermercado de Estados Unidos. Entonces, lo que vemos es que nosotros estamos exportando, cuando vemos todo el tema de encadenamientos productivos, nosotros estamos exportando pera a $925 la tonelada, cuando este mismo producto en fresco, envasado e industrializado, vale 5 veces más su valor. Y acá podemos ver todas las cadenas productivas que se podrían generar o dinamizar a partir de la exportación directa. Es decir, que tenemos desde la industria plástica con el envase, lo que es papel, cartón e impresión con todo el envase. Entonces, acá, digamos, todo lo que son el desarrollo de cadenas productivas, acá creo que es un gran ejemplo de todo lo que se podría llegar a hacer, y no es que estamos, digamos, desarrollando nada sofisticado, sino que es el mismo producto primario que llega a un tercer país totalmente industrializado y es pérdida de valor que tiene el país. O sea, bueno, muchas gracias. Ahora vuelvo al rol de moderador y le paso la palabra a Fernando Bertelo, que es
periodista y responsable de la Nación Campo, el cual, bueno, va a hacer algunos comentarios. Fernando. Gracias, Adrián. Muchas gracias a la universidad por invitarme a participar para escuchar estas distintas ponencias y también poder participar con algunos comentarios. Bueno, desde ya felicitaciones a los distintos oradores, los distintos trabajos que se presentaron. Y yo de algún modo que quería comenzar a hacer algunos comentarios, y también, más que comentarios, también pueden ser preguntas, interrogantes. Marcelo Basoli y el equipo presentaban este trabajo comparativo entre la Argentina y Estados Unidos, y yo, a ver, ponen mucho foco justamente en todo lo que tiene que ver la parte de los insumos. El foco central, bueno, el foco está claramente en el peso de los insumos. Y yo me pregunto, ¿qué pasa o qué pasaría si se amplía más allá de que está mencionado a la cuestión impositiva? O sea, el productor argentino pone mucho foco. ¿Sí? ¿Me escuchan? No, no se escucha bien, hace un poco de eco tu micrófono. ¿No escucha nada ahí? Hace un poco de ruido. A ver. ¿Está lo que...? A ver, ahora. Sí, ¿con problema o no? Sí, un poco. ¿Ahora mejor o no? ¿Mejoró un poco o no? ¿Mejoró? Sí. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, dígame. No, a ver, no sé si se llegó a escuchar justamente una parte de lo que estaba mencionando del trabajo de Marcelo Basoli y el equipo. A ver, uno lo que ve que los productores, ¿Qué puede ser, Fernando? ¿Puede ser, vos tenés los auriculares enchufados en algún lado? ¿O un celular cerca? No, por Bluetooth. Ah. A ver ahora. Estoy con varias cosas a la vez. A ver ahora. También sigue haciendo ruido. Complicado, si no, trato de tratar. ¿Sigue haciendo ruido? Sí. A ver. Trato de dejar la conexión de Bluetooth, entonces. Dale, buenísimo. A ver si se puede llegar a... A ver, vamos a tratar de... Bueno. ¿Me escuchan un poco mejor o no? Un poco, sí, dale. ¿Se escucha mejor ahora? Estamos un poquito mejor, un poquitito, no mucho. Pero dale, vamos. Bueno, perdón por los problemas técnicos. No, a ver, trataba de hacer igualmente... un resumen y dejando también al lado de la cuestión positiva, ¿no? Porque los productores acá en Argentina hacen mucho énfasis en la cuestión positiva. De hecho, hoy se conoció un trabajo que habla de que el 77% de lo que se recauda... Fernando, me dicen si desactivar el video capaz que se escucha mejor. Desactivar el video, me dicen. A ver ahora. ¿Ahí se escucha mejor o no? Sí. Sí, mucho mejor. Sí. ¿Se mejoró? Bueno, a ver, vuelvo al inicio, ¿no? A ver, Marcelo y el equipo hace mucho énfasis en todo el tema de los costos, los insumos, ¿no? Y yo un poco me pregunto, y también lo dejo como interrogante, porque claramente hay realidades productivas distintas en Estados Unidos. A ver, gran parte de la producción acá en Argentina se hace sobre tierras alquiladas. En Estados Unidos, el productor mismo, el mismo dueño, es el que lleva adelante gran parte de esa producción agrícola. Acá hay que considerar un costo de alquileres, costos de alquileres que son altos.
también hay insumos que en los Estados Unidos pueden tener todavía mayor peso, como por ejemplo la bolsa de maíz tiene un costo mayor que acá que la Argentina, y por eso también me pregunto si se puede gravitar el impacto de la carga impositiva. Me parece que eso no es algo menor, digo, considerando que se viene insistiendo de las entidades y los productores que prácticamente el 70% se está yendo a pagar distintos impuestos, y que el resto es para pagar costo de producción y, bueno, eventualmente reinvertir. Eso me parece un punto de trabajo de Marcelo, que por ahí la parte impositiva me parece más para profundizar. Y después, bueno, viendo la presentación de Silvina con Ulises, claramente lo que se está viendo a nivel mundial es muy fuerte esa demanda por demostrar el cómo se produce, ¿no? Y claramente es el consumidor el que de algún modo también termina poniéndole valor a lo que se hace desde el campo. Y no es menor esto de los riesgos que se señalan, ¿no? Los riesgos de reputación, de regulación, de abastecimiento. Y en esta línea también me parece, y esto lo dejo como interrogante, también como inquietud, es si se están considerando el cómo en algunas regiones ya se está trabajando con estos modelos integrados con ganadería. De hecho, digo, ya yéndome de la Argentina, en Brasil me tocó conocer experiencias muy interesantes en esa materia de integración con la ganadería, que incluso van en línea a lo que mencionaban antes, ¿no? De que terminan dando resultados productivos todavía más importantes. Y el punto acá me parece es, a ver, ¿qué tipo de estímulos consideran que se tendrían que aplicar para que esto se pueda potenciar, ¿no? O sea, porque también es cierto que lo vimos en el marco de la pandemia, ¿no? Porque muchas veces se ponen muy las tintas sobre el sector, sobre la producción, y lo que estuvimos viendo en pleno pandemia, cuando los países centrales desarrollados estuvieron con industrias paradas, es como a través de los mapas satelitales, las imágenes que se podían ver, cómo esa contaminación de algún modo pareció como amortiguada, mientras el mismo sector, en general, la producción agropecuaria, siguió trabajando. Por eso me parece que, a ver, la provincia de Santa Fe hace poco lanzó un programa para carne libre de deforestación. Me parece que es algo que también va en esa línea, ¿no? Pero vuelvo a esto, digo, el tema de los estímulos, cómo generar estímulos y cómo compatibilizar, ¿no? O sea, compatibilizar las dos cosas, producción, sustentabilidad, con justamente las nuevas demandas de los consumidores. Y con respecto a lo que presentaron tanto Arián como Agustina, me vuelve a la memoria un trabajo que hicieron también hace no mucho tiempo, ¿no? O sea, el impacto del valor agregado, ¿no? No solamente sobre más divisas, sino también más empleo y la expansión del territorio. Recuerdo un trabajo justamente específico sobre la cadena de carne vacuna, donde señalaban que exportar 10.000 toneladas, por cada 100.000 toneladas extra de exportación en carne vacuna, la Argentina creaba 10.000 empleos nuevos en toda la cadena cárnica. Me parece que lo que ellos están presentando con este trabajo del agregado de valor va en esa línea, ¿no? Espero que se haya escuchado ahora un poco mejor. Ahora ¿no? sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto, pero bueno, dejaba un poco todos esos interrogantes, Adrián, o sea, como algunos de los señalamientos que veo de los distintos informes y también como inquietudes. Perfecto. Bueno, aunque sea, gracias Fernando, que sea 2 o 3 preguntas, y ¿puede ser, Lucía? Sí, perfecto. A ver, la idea es a las 4:30 estar terminando este panel, Sí. porque tenemos otro a las 6. Así que, bueno, muy brevemente pueden hacer algunas preguntas a través del chat. Y bueno, que Liliana, respondan cada uno, por favor. esto para cuando pusieron Silvina y Ulises, si han hecho correlaciones con los cambios en las conductas alimentarias.
Bueno, yo voy a empezar a responder un poco esa pregunta y algo de lo que planteaba Fernando, y después le dejo también un minuto la palabra a Ulises para que complete más que nada en relación a la consulta de Fernando. Respecto a las correlaciones con los cambios, digamos, las conductas alimentarias, me imagino que se refiere a eso. No consideramos que esté en esa línea en general, no consideramos que haya una competencia en ese caso. Sí está relacionado, como un poco introducía también Fernando, el tema de la responsabilidad del consumidor, ¿no? La búsqueda del consumidor en general por la sustentabilidad detrás de todo lo que consume, es decir, del origen y de cómo se produce, conocer más. Por eso también tienen tanta relevancia en la actualidad los mercados alternativos que acercan el productor al consumidor de alguna manera, no más allá de que sea una estrategia para lograr la soberanía alimentaria. Estas conductas pretenden también otorgar transparencia en la forma de producir de los alimentos. Ahora, si se refiere, digamos, al tema de las conductas alimentarias, no, digamos, estas cuestiones del veganismo, no creemos que está en línea con este análisis, sino las tendencias a lo que es el consumo sostenible, y en ese sentido el consumidor también, como verlo, que hoy en día está más conectado, mucho más informado, y de alguna manera se siente responsable por los consumos que realiza. Entonces esto también en lo local y en lo global está generando este impacto. Con respecto a lo que proponía como consulta Fernando, dentro de los estímulos en general, si esto es algo que no puede hacer solamente la cadena, si bien los riesgos están planteados como para que pueda haber una estrategia de tipo privada, esto no es algo que se pueda hacer solo. En principio, porque gran parte de las fallas que existen en términos de la explicación de la ley de bosques está relacionada con fallas de coordinación, o fallas, digamos, en lo que es a la aplicación, justamente entre las jurisdicciones y demás. O sea que si esto tendría un mejor control, en sí ya dejaría sentado una posibilidad y también un entorno de competencia leal mucho más ameno para que los privados puedan desarrollar un tipo de estrategia de este tipo. Y dejo un minuto la palabra a Ulises, que seguramente les puede explicar más acerca de las especificaciones técnicas y el apoyo que se requiere. Un minutito, por favor, así tenemos una pregunta más y... Sí. Un minuto, así rápido, por favor, Ulises. Sí, sobre el tema de los incentivos que planteaba Fernando, existe incentivos brindados a través de la Ley de Bosques, el fondo de la Ley de Bosques, que específicamente están dirigidos a la adopción de estos sistemas silvopastoriles en determinadas áreas, ¿no? En las zonas de categoría 2, de los bosques de categoría 2, las zonas amarillas también se las conoce. Son insuficientes, no llegan al 5%, aproximadamente el 5% de la superficie forestal accedió a esos subsidios. Son aportes no reintegrables, son subsidios para los productores. Perdón, Ulises, esa pregunta, tengo una pregunta capaz que puede estar en línea con eso, que sea la última pregunta. ¿En la Argentina se están conversando sobre protocolos y organismos de certificación de producción sostenible? Sí, hay también diferentes tipos de certificados, no para la ganadería, no necesariamente para la ganadería, qué sé yo, está en la producción orgánica, pero estrictamente en esto de ganadería sin deforestación, no hay. Fernando también mencionaba esta iniciativa en la provincia de Santa Fe, no es estrictamente un protocolo, un incentivo, pero sí apunta a aprovechar los mecanismos de monitoreo público, digamos, que tiene el SENASA, ¿no? que tiene muy aceitado el monitoreo de cómo circulan los productos de carne y los animales, básicamente, aprovechar esos mecanismos en los cuales Argentina es sólido, como para establecer un mecanismo de trazabilidad. Y si el mecanismo de trazabilidad, que da garantía de dónde vienen los productos y se puede demostrar que vienen de un lugar sin deforestación, están disponibles, son baratos, entonces eso puede movilizar mucho para que toda la cadena adopte esto, ¿no? Y después, por último, volviendo al tema de los incentivos, un incentivo fundamental es garantizar la legalidad, ¿no?
existen las normas, existen lugares donde no se puede deforestar, y si eso se hace cumplir, eso incentiva a aquellos que hacen las cosas bien, a que hagan las cosas bien, ¿no es cierto? Bueno, gracias Ulises, entonces Lucía. Sí, damos cierre entonces al panel, ¿te parece bien, Adrián? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a las y los expositores por sus presentaciones, gracias a todas las personas que nos han acompañado. Estamos dando inicio este día a la Semana de la Investigación. A las 6 vamos a tener una mesa de diálogo, están todos más que invitados, es a través de YouTube, que lo van a poder ver, de la Escuela de Economía y Negocios. Tendremos la presencia de Matías Culfas, Gabriel Catopodis, Cecilia Todesca y Martín Lustó, así que a no perdérsela. Y mañana tendremos más paneles a las 11 y a las 3, y así durante toda la semana, a las 6 una nueva mesa de diálogo. Así que una semana intensa. Gracias por participar y nos estamos viendo en un ratito nada más. Gracias.